¿Qué pasaba en este sueño? Que me encontraba así y alguien decía, ¿saben? Hay una noticia para todos los hombres. Nadie más trabaja desde este día. Sí, hoy estaban todos contentos porque ya no se iba a trabajar más. Todo libre. Íbamos a ser libres sin trabajar. Así que la gente eran como niños chicos, así, recreo. Ahora vamos a poder disfrutar, vamos a poder vivir, etcétera, etcétera. Y resulta que pasó un día y al otro día empezó a hacer frío. Dije yo, bueno, y alguien se paraba en medio de esta situación y decía, no podemos dejar de trabajar, porque el trabajo es lo que le da sentido y lo que permite que el mundo no se acabe. Y algunos y otros, no, si no fuera el trabajo, no hay más trabajo, y todos querían disfrutar de aquello. Y al otro día dije yo, hace frío, bueno, habrá que prender la estufa, hay que ir a comprar parafina. Y no había nadie que vendiera parafina. Estufa gas, nadie vendía gas. Se cortó la luz porque nadie trabajaba en Chilectra. Y fue a abrir el agua y tampoco salía agua. Al supermercado no había, se cerró el supermercado. Nadie trabajaba. Y yo dije, este es el fin del mundo. Aquí se va a acabar todo. Porque si dejamos de trabajar, porque el trabajo es el servicio que hacemos unos con otros y que permite que podamos desarrollar la vida. Y en eso pasó otro día más y la verdad era caótica. ¿No? Y aquí se acaba todo. Y empecé a animar que hay que volver a trabajar. Y en eso veo que pasan unos hermanos así, pentecostales, con su violín, con su banjo. Y dije, ay, estos van a la iglesia. Y yo pensé, ¿y qué vamos a hacer en la iglesia? ¿De qué le vamos a dar gracias a Dios? ¿De qué le vamos a alabar? ¿Cómo honramos al Señor si hay falta de todo? Y la verdad que le perdí el sentido a la reunión. No le encontraba sentido porque nosotros venimos a la iglesia para reconocer que Él nos provee, que Él nos da salud, que Él nos da fuerza, nos da energía, nos da inteligencia para estudiar, capacidades, habilidades, y podemos desarrollar, servirnos unos a otros, preparar la comida, el hombre hace otro trabajo, los jóvenes colaboran y todos estamos activando. Y eso es lo que permite que se desarrolle la vida. Y ese fue el primer sueño de ese día viernes. Entonces yo dije, claro, pensaba yo, dije, claro, como lo que hemos hablado de la adoración, que la adoración es más que cantar, es más porque no sé si alguien alguna vez pensó que nosotros cuando lleguemos a la eternidad y en ese milenio, así como que vamos a pasar todos mirando para arriba y puro cantando y diciendo te alabo, te bendigo, Señor. Y la verdad es que sería como reforma. Como que si la adoración y la alabanza significara solamente puro expresar. De hecho las palabras se agotan en ese aspecto. Porque si un hijo viene donde el papá le dice, papá, te bendigo, papá, te bendigo, papá, te bendigo, papá, te bendigo. El papá, ¿pero por qué? ¿Por qué me bendices? Entonces, eso nos lleva a otras cosas. Te bendigo porque tú provees las cosas para la casa. Porque tú te esfuerzas cada día. Porque tú ayudas y estás con nosotros y nos escuchas y estamos juntos. O sea, hay muchas razones. Entonces, la verdadera adoración es una expresión de todo lo que es la vida humana. Delante de Dios. Entonces, anoche preparé algo así relacionado a lo que le quiero compartir. Y en la noche tuve otro sueño, anoche. Yo digo, ya soy anciano. Porque los ancianos tendrían sueños. Bueno, el mayor sueño es ver la obra del Señor, la gloria de Dios desarrollada en esta tierra, en nuestras vidas. Es la mayor satisfacción que podemos dejar en esta tierra. De tal manera que soñé anoche que estaba en un vehículo, entonces el vehículo se echaba a perder.
y aparecía un maestro y se había llevado el vehículo, yo no le había dicho, y me daba un presupuesto y un montón de cosas, así como yo dije, este me está metiendo el dedo en la boca. Pero ¿quién le encontraste al vehículo? Y me decía, la tapa del distribuidor tenemos que cambiarlo. Y vale tanto, y a todo le ponía cualquier precio. Entonces yo dije, me acordé yo de ese programa en el sueño, en su propia trampa. Entonces yo lo voy a seguir y lo voy a ir desenmascarando. Entonces le llamaba, porque me puso un precio de la distribución y fuimos a ver. Y se acercó alguien allí y yo vi que le di un precio y nadie con el precio que me había dado. Y como que lo arregló así y lo hizo medio oscuro. Entonces yo le dije, oye, un momento, ¿cuánto vale el distribuidor? 24.000 pesos. Y se está hallando la pura tapa encima. O sea, me iba a cambiar la pura tapa. O sea, no pensaba hacerme ni el trabajo. Y así le fui siguiendo y lo fui desenmascarando respecto al servicio, al trabajo que me iba a hacer. Entonces yo pensaba, relacionaba ese sueño con el sueño anterior. O sea, Dios quiere que trabajemos. Dios quiere que sirvamos. Dios nos creó para fructificar, para multiplicarnos, para desarrollarnos en esta tierra, y nos dio inteligencia, y nos dio talento, y nos dio habilidades y capacidades y recursos de todo tipo. Pero la situación es que ¿qué hacemos con todas aquellas habilidades y con todos aquellos recursos? ¿Cómo los administramos? ¿Y con qué objetivo y con qué propósito? Si Dios te dio inteligencia en matemática, en lenguaje, eres profesor, eres ingeniero, eres maestro, eres mecánico, lo que sea, sabes cocinar, cualquiera sea la habilidad que Dios te ha dado, ¿para qué la usas? ¿Cuál es el propósito? Entonces me acordaba de ese texto que quiero que leamos ahí en Romanos, capítulo 11, versículo 35, 36. A ver si algún joven se acuerda de él. Romanos capítulo 11, versículo 36. Ahí está. A ver, leámoslo, Desprécialo en voz alta. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Porque de Él. ¿Por qué son de Él? Porque fueron hechas por Él. Y para Él. Todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Fueron porque de Él. Porque son de Él, le pertenecen a Él. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Y de tal manera que no basta con decir, no, si yo creo que Dios es el creador y que todas las cosas le pertenecen, pero todas las cosas fueron hechas para Él. Y concluye, para que a Él sea la gloria. A Él sea la gloria por los siglos. En cada siglo, en cada generación, las habilidades, inteligencia y capacidades que Dios derrama y establece en los hombres es para la gloria de Dios. O sea, en este siglo, Dios te dio vida, Dios te formó, Dios te creó, Dios te dio inteligencia, te dio capacidades, te dio recursos, habilidades para su gloria. Él es la causa de todas las cosas. Para Él todo, hermano. Si eres varón, para Él debes usar tu sexo. Si eres mujer, para Él debes usar tu vientre. Para Él la familia, para Él los hijos, para Él la gloria. Porque todos los llamados por su nombre, dice Dios, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Ahora, el pecado nos apartó de esto. Nos dejó nublado, y el pecado, como hemos aprendido en las lecciones de los días domingos, nos centró en nosotros mismos. Nos hizo rebeldes con respecto al propósito de Dios. Ese es el verdadero pecado.
en donde Cristo no es Señor, donde yo me hago Señor de mi propia vida y yo determino y tomo decisiones en función de mi agrado, de lo que a mí me produce placer, de lo que a mí me produce satisfacción y no Dios. Si estás enamorada, ¿por qué te quieres casar? Es que quiero ser feliz. Es que quiero tener una familia. Tú eres el centro de lo que estás haciendo. No es el Señor la razón de tu vida. Nuestros sentimientos tienen que ser puestos para Él. Nuestras emociones, nuestras capacidades, todo lo que somos. En amor, dice Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, Dios restaura este propósito. Dios restaura su voluntad para el hombre. Dice, para que seamos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos por el amado. O sea, Dios nos predestinó para ser hijos de Dios en Cristo, para que Dios restaure en ti y en mí el propósito de la vida. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Tú que has conocido a Cristo, tú que a ti que se te ha revelado a Jesucristo, eres primicia de esta tierra. Respecto a la restauración del propósito de Dios en nuestra vida, en tu vida. De tal manera que todo lo que sea en ti, o sea, tú entiendes y sabes ahora que fuiste creado para Dios. Que Dios te formó, que Dios te hizo, te dio capacidad, inteligencia, habilidades para su gloria. Y Dios quiere restaurar esta gloria en este siglo. Y para ello, Dios restaura su altar. Para que los hombres vengamos a postrarnos y ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es el verdadero culto que Dios anhela y busca de nosotros los seres humanos. Un culto racional, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La verdad tiene que ser abierto en nuestros ojos. Y el espíritu, porque si no eres vivificado en tu espíritu, no es el Espíritu Santo, es tu espíritu para Dios, porque en tu espíritu está el anhelo de hacer la voluntad de Dios. Tu espíritu está dispuesto para Dios. Aliméntalo, nútrelo, deja que sople Dios sobre él y verás que todo tu ser se inclinará a Dios y a su voluntad. Pero si no alimentas tu espíritu, ¿cuál es el alimento del espíritu? La palabra. El cuerpo, el alma se alimenta con leer el diario, con leer historia, con ir a la universidad, al colegio. Alimentas tu alma, tu intelecto, tu razonamiento, pero tu espíritu se nutre por Cristo. La palabra viva de Dios. Mis palabras son espíritu y son vida. Amados hermanos, fuimos creados para adorarlo. Pero, ¿qué es la adoración entonces? En lo que el hombre puede responder al amor de Dios. Cuando Dios se revela al hombre, abre nuestros ojos, nos revela que fuimos creados en Él, por Él y para Él, entonces la respuesta del ser humano es una actitud de adoración, de reconocimiento a quien es la autoridad, a quien es el Señor. Y yo postro mi vida y entrego todo. Hablamos un tiempo atrás lo que ha hecho el humanismo, que separa lo espiritual y lo secular. El domingo es para Dios. ¿Y en la semana? ¿Para quién vives? ¿Para quién duermes? ¿Para quién estudias? ¿Para quién trabajas? ¿Para quién eres papá? Para Dios. Para criar los hijos que Dios te dio. Y Dios puso una administración en tu casa. Entonces voy a trabajar para Dios. ¿Por qué?
porque tengo hijos de Dios que criar y formar y enseñar. La adoración en nuestra ofrenda es todo lo que el hombre hace para complacer a Dios. Todo lo que tú y yo podamos hacer en esta tierra con el propósito de complacer a Dios es adoración. Los días martes hemos conversado harto de esto, muchas veces, ¿no es cierto?, del deseo de cada vez que estamos y nos acercamos al Señor, producir contentamiento en Dios. Que Dios se deleite en ti, que Dios se complazca en tu corazón. Dios tiene sentimiento. A veces está triste, a veces está arrepentido de dádivas, porque en vez del hombre usarlas para su gloria, las usa para su propio mal y destrucción. Y le duele a Dios el corazón. Pero hay actitudes que alegran el corazón de Dios. Si algo produce alegría en Dios, en el cielo, en los ángeles y todos los que están alrededor, es cuando un hombre se arrepiente. Cuando reconoce que ha vivido para sí mismo y para el pecado y se vuelve a Dios y lo confiesa como Señor, hay gozo en el cielo. Deleita el corazón de Dios. Lo alegra. ¿Qué papá no está contento cuando su hijo, mamá, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Decíamos que en el reino de Dios debiéramos pelearnos el servicio. Te levantas de la mañana, ojalá mi mamá no haya lavado los platos para poder ayudar. Entro al baño, qué bueno, nadie lo ha limpiado. Dios me da la oportunidad de bendecir en mi casa. La adoración es un anhelo integrado en el diseño de Dios en nuestra naturaleza. Es tan natural en nosotros como respirar o comer. Todos necesitamos adorar algo. O adoras. Algunos adoran el diablo, adoran cualquier cosa. Adoran un equipo de fútbol, adoran un cantante, o se adoran a sí mismos. Pero la restauración de Dios restaura que la adoración le pertenece a Él. Él es digno de ser adorado. Solo a Dios adorarás y a Él servirás. Porque la adoración incluye todo nuestro servicio a Dios. Dios busca adoradores. La adoración refleja nuestra forma de vivir. Refleja, es más que cantar, es más que liturgia. Incluye el cántico, incluye la postración, pero incluye muchos otros aspectos de la vida, todos los aspectos de la vida. Por eso si alguien dice, hermano, yo estoy contigo en el espíritu, Shamu, ponga su cuerpo también. Cuente conmigo, hermano, el espíritu. ¿Y qué hace con el cuerpo? Lo deja durmiendo, viendo un partido de fútbol, y cosas. La adoración es nuestro verdadero culto a Dios. Adán adoró en el huerto antes de pecar, porque su vida era para Dios. Dios le dijo, cuida la tierra, labra el campo, cosecha todas las cosas. Y Adán se alimentaba y disfrutaba de toda la creación de Dios. Adán adoraba a Dios. Adán pone el nombre a todas las bestias y animales y aves. Y Adán, en obediencia, empezó a ponerle nombre a todas las cosas y adoró a Dios en ese servicio. Todo acto de obediencia a Dios es adoración. Abel pastoreaba las ovejas, las cuidaba, las alimentaba, las llevaba al redil, las sacaba a comer. Y Dios dice que
le pertenece al autor de mi vida, al autor de las habilidades y capacidades y salud que me da para trabajar. Y tomó eso más preciado y lo llevó al altar a ofrecérselo a su Dios. Y la Escritura dice que Dios miró con agrado a él y también su ofrenda. Dios no solamente mira lo que tú das o haces, Dios mira tu corazón. Porque en el caso de Marta, estaba haciendo algo bueno, sirviendo al Señor, pero su corazón, Dios lo revela. Porque las cosas tienen que hacerse, no solamente externamente. Dios, si a algo le afecta a Dios, es la hipocresía, es el fingimiento, es la falta de sinceridad en lo que hacemos. Recién en el capítulo 4 de la descendencia de Caín, dice que Jubal, uno de sus descendientes, fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y allí empieza a aparecer en la Escritura los instrumentos musicales. O sea, la adoración, de eso me golpeaba tiempo atrás cuando hablé de la adoración y hablé de cuando Abraham dijo, voy a adorar al monte, y no llevaba guitarra. Llevaba al hijo a ofrecer como ofrenda a Dios, a entregar todo lo que Dios le había prometido, a entregarlo a Dios. Dios te ha prometido algo y te lo da. ¿Y de quién es ahora? Sigue siendo de Dios. Por lo tanto, lo que tú le pides a Dios y Dios te lo concede, tu deber es traerlo al altar y ofrendarlo a Dios. Porque ese es el verdadero reconocimiento de que no es tuyo, que le pertenece a Él. Amados hermanos, la adoración es más que música, es más que cantar. Es nuestra ofrenda a Dios. Sandrita expresó algo como un buen punto. Nuestra adoración es ¿a quién es nuestra adoración? A Dios. ¿Quién es el centro de la adoración? El Señor. Por eso a veces cantamos, yo le digo a los músicos, hagamos unos cánticos que centren nuestra vida en el Señor. Y de repente escucho un cántico y me contradice. Porque no es el Señor el centro, sino que somos nosotros. De cómo podemos disfrutar a Dios. Y es Dios la razón de nuestra adoración. Él tiene que ser el centro. Debemos revisar los cánticos y buscar a aquellos que de verdad se centran en Él. Porque de lo contrario podemos perder el centro. Y cuando perdemos el centro, no sé, pone algo con un centro a dar vuelta y córtalo. Sale disparado. Se va a cualquier lado. Y eso le pasa a la iglesia. Cuando Cristo deja de ser el centro y el centro van siendo los dones y dádivas que Dios da, Él tiene que ser el Señor. Entonces Él tiene que ser el centro. Y la adoración es para Dios. Segundo, debe ser de corazón. Dice el profeta Isaías, Dios hablaba a través de él a su pueblo en un momento crítico de su historia. Y estas eran las palabras. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios busca nuestro corazón para Él. Por eso Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿De quién es tu corazón?
Decláralo. Tercero, nuestra adoración debe ser una acción continua a Dios. A Dios hay que buscarlo siempre, de mañana, de tarde, siempre, cada día, cuando sale el sol y cuando se esconde, aún en las camas, estando enfermo, tiene que estar el Señor en nuestros labios, en nuestro corazón, en todo tiempo y lugar. No, dirás tú, a mí me enseñaron que tenía que ser en San Francisco, se dice, en Jerusalén, en el monte Gerizim. Equivocado, le dijo el Señor a la samaritana, porque no es ni en lugar definido, ni en tiempo definido. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, sin importar el lugar, ni la hora, ni la fecha. Porque todo le pertenece a Él. Y Él es el centro de nuestra vida. El apóstol Pablo decía, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Para qué comes? ¿Para qué te vistes? ¿Para qué te arreglas el pelo? ¿Para qué te miras en el espejo y quieres ser bonita, quieres ser bonito, quieres pintarte? ¿Es para Dios? ¿Es para el Señor? ¿O es para satisfacer tu ego? Para que los demás te digan, qué lindo su peinado, que se ve recto, que se ve recto, que tiene buen gusto. Ay, te produce deleite. Si tú te deleitas, Dios también se deleita. Cuando nosotros hacemos las cosas para Él, para agradarlo a Él. También el apóstol Pablo dice en Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Entonces todo, el trabajo, los estudios, la comida, el vestirse, los hijos, la familia, todo para el Señor, para complacer su corazón. Jehová, decía una palabra, una bendición sacerdotal, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Cómo Dios puede resplandecer su rostro sobre ti cuando tú le agradas? Cuando tú le provocas deleite, cuando tú le provocas complacencia. Y Dios se complace en los que le buscan. Dios se complace en los que le adoran. Dios se complace en los que le sirven. Dios se complace en los que su vida la centran en Él. Por eso decíamos, cuando Dios nos saca y nos centra en Cristo, hay gozo en el cielo. Hay deleite en el corazón de Dios. Resplandece su rostro. Haz que tu rostro, Señor, resplandezca sobre tu siervo, decía el rey David. Oh, hermanos, yo los desafío en este tiempo a que juntos deleitemos el corazón de Dios. ¿Sabe lo que se produce cuando el corazón de Dios es deleitado? Dios pacta con Él. Dios revela su palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios viene cuando su espíritu puede reposar. Y su espíritu no puede estar contristado. Su espíritu no puede... Si tú deleitas al Señor, vas a deleitar su espíritu. Y cuando su espíritu reposa, la palabra de Dios crea y desarrolla todo lo que tiene como diseño de Dios. Mira, miremos unos siglos atrás. Hay un siglo, el siglo de Noé. Dice que había maldad en los hombres, había violencia, había hipocresía, había engaño, había concupiscencia, había mentira, había todo lo que tú puedas pensar de una generación mal dada, mala, violenta, rebelde contra Dios. Dice que a Dios le dolió el corazón. Se arrepintió Dios de haber creado al hombre y puesto sobre la tierra.
aquel hombre había utilizado la vida, la salud, la energía, la fuerza, habilidades para simplemente satisfacerse a sí mismo, sin siquiera importarle el bienestar de los demás o el respeto de otros. Pero en medio de ese siglo y en esa generación, Dios se deleitó en un hombre. Dios halló contentamiento y dice que halló gracia a los ojos de Dios, Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios se complació en Noé y se alegró el corazón de Dios en el único, dice. Como en tiempos de Abraham, si hubiera uno en Sodoma y Gomorra, yo no la destruyo. Hola, si hubiera uno que deleitara mi corazón, que agradara mi alma. Hermano, Dios fue agradado por Noé y su familia. Y si tú vas leyendo te das cuenta que hay virtudes, hay condiciones en Noé que permitieron ese agrado a Dios. A él no le importó la conducta o actitudes de quienes estaban a su alrededor. A él no le importaba seguir el pensamiento de otros, las corrientes políticas, religiosas, filosóficas que existían en su tiempo. Él solamente anhelaba agradar a Dios. Pasado el diluvio, Dios lo resguardó, lo salvó, le hizo construir un arca. 120 años estuvo construyéndola, usó sus capacidades, usó su inteligencia, usó sus recursos para construir un arca porque Dios se lo pidió. Y en él se salvó él y su familia. Y pasado el diluvio y terminado el proceso, él lo primero que hizo, levantó un altar, dice la Escritura. Mira, en Génesis 8, 20, 21, dice que Noé edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en ese altar. Y percibió Jehová olor grato. Su sacrificio fue olor grato a los ojos de Dios. Dios se agradó y alegró su corazón y como consecuencia Dios lo bendice. Dios declara una palabra de bendición sobre él. Y le dice Dios, fructifica, multiplícate, llena la tierra. Ahora Noé anda, tiene relaciones sexuales, tiene hijos, sigue trabajando, sigue haciendo la vida, usa tu inteligencia, tus habilidades, tus capacidades, llénala de mi gloria la tierra. Cuando Dios se deleita, Dios pone bendición en lo que tú haces. Dios pone bendición en lo que tú emprendes. Porque Dios mira tu corazón y sabe que quieres estudiar para Él, que quieres trabajar para Él, que quieres que te suba el sueldo para Él, que quieres que Dios te prospere para Él, quieres que Dios te bendiga para Él. Él es la causa y la razón de tu vida. Oh, amados hermanos, Dios bendijo a Abraham, a Noé. Vive tu vida, siembra, cosecha, ten hijos, con mi bendición, y yo estaré contigo, y yo te bendeciré. Qué bonito, Dios desata un pacto. Y sobre tu descendencia no pondré más diluvio. Dios libera palabras de bendición. Abraham sale de Ur de los Caldeos, un lugar de idolatría, donde el centro de la adoración y la alabanza y el sentido de vivir de las personas eran dioses paganos, eran animales, aves, cualquier cosa, adoraban cualquier cosa, era una nación idólatra. Y en medio de esa generación y en ese siglo encuentra un hombre que agrada y deleita su corazón. ¿Por qué? Porque él venía de la descendencia de Noé y sabía cómo Noé había agradado el corazón de Dios y él quería también agradarlo. Y Dios le habla y Dios libera palabras sobre él. Sal de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré, y yo te bendeciré y te daré una descendencia en ese lugar.
Y Noé sale y lo primero que hace cuando llega a ese lugar, edifica un altar. Abraham edifica un altar y ofrece holocaustos al Señor. Y así es la vida de Abraham. Él no iba al culto, no tenía un culto el día domingo para honrar a Dios. Él vivía para Dios. Su vida era para el Señor. Con errores como tú y yo, con debilidades como tú y yo, con dificultades para oír al Señor y para obedecerle como tú y yo. O como Jacob, con todas sus imperfecciones, pero era un buscador de Dios. Y era un adorador de Dios. Y Dios lo va transformando y lo va cambiando y lo va perfeccionando hasta que llega y saca a luz su gloria en él. Así la sacará Dios con tu vida. Así Dios lo hará con nosotros. Así Dios lo hará, hermano, en medio de nuestras debilidades. Si de verdad le anhelamos, le buscamos y tenemos un corazón para agradarle y hallar gracia delante de sus ojos. Abraham estuvo dispuesto aún lo más preciado, su único hijo, el cumplimiento de la promesa de Dios. Hermano, es como que tú oras para que Dios te dé una casa y tienes la casa y Dios te dice, regálala, despójate de ella. Difícil. Si a veces es tan difícil. Yo me acuerdo una vez, íbamos a emprender la construcción del Colegio Manuel y mi esposa había juntado dinero con tanto esfuerzo, tanto tiempo, y me compró un bonito reloj. Y yo, bajo el Espíritu Santo, partí, no llegaba, no sé si ya unos días, y pongo mi reloj en el altar. Me costó harto tiempo que me perdonara. Pero yo quería agradar. Yo quería darle lo que más apreciaba, lo que más me gustaba, poseerlo y tenerlo y retenerlo. Así Abraham tuvo que entregar a ese hijo. Y Dios se agradó de esa ofrenda. Hermano, se agradó. Por eso cada uno de estos personajes que entregan su holocausto, Dios ve que es su hijo siendo entregado. Porque se transforman en figura de Cristo, del verdadero sacrificio y entrega de Dios en ofrenda y olor fragante para Dios, la ofrenda de su hijo en la cruz. Y Abraham entregó a Isaac. Y Dios dice, estaba deleitado, estaba tan contento Dios, que mandó a los ángeles y dijo, vayan a bendecir a Abraham. Y Dios lo bendice y te bendeciré con abundancia, y tu descendencia no habrá diablo que se levante contra ella. Yo te sostendré, yo te llevaré adelante. Ni las puertas del infierno prevalecerán, porque me has agradado, porque has traído deleite en mi corazón. ¿Cuánto anhela Dios que tú y yo le traigamos deleite? Yo le decía a los jóvenes en esta mañana cuando hablábamos de la persona de Jesús, Jesús no había hecho un milagro, Jesús no había hecho ni una enseñanza hermosa todavía. Tenía 30 años. Pero él llevaba 30 años viviendo una vida silenciosa. Pero buscando agradar a Dios. Buscando deleitar a su Padre. Complacer lo que su Padre anhelaba. Y él sabía su misión. Y siendo Dios, se despojó de su gloria. Hermano, hoy en este tiempo vemos las noticias, hay que ver que cuesta despojarse de gloria. Porque cada uno de nosotros creemos que merecemos mayor honra. Ni me pueden comparar con cualquier preso. Yo no bajo. Si quieren, suban. Pero Dios bajó. Dios descendió. Se hizo hombre y en su condición de hombre complació a su Padre. Nació en un pesebre
Pero tenía una mamá que no se quejaba, que guardaba todo en su corazón, que aceptaba los designios de Dios para su vida. Y Jesús creció y buscó agradar a Dios, y cuando Dios le dijo: este es tu tiempo, se puso en la fila de los pecadores. Él podría haber dicho: un momento, yo soy el Hijo de Dios, por lo menos permítame pasar de los primeros. Se puso en la fila, esperó quizás cuánto, su turno, porque salían por ciento. Y Dios miraba a su hijo y se deleitaba. No aguantó más, abrió los cielos y dijo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, en él tengo contentamiento. Jesús satisfizo el corazón de Dios, agradó al Padre. Y para agradar al Padre, a veces tenemos que vivir situaciones terribles, difíciles, contradictorias, que atentan contra tu orgullo, contra tu actitud, contra tu vida, contra tu individualismo. Pero si quieres ser discípulo del Señor, si quieres deleitar el corazón de Dios, tienes que tomar la cruz cada día. Tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo. Tienes que estar dispuesto a renunciar a todo con tal de deleitar y agradar a quien te llamó y te salvó. Porque nadie te salvaba fuera de Él. Él es tu Salvador y Él es tu Señor. Bendito es su nombre. Dios había declarado que su hijo iba a ser así. He aquí mi siervo, le decía Isaías. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tendrá contentamiento. Dios se deleitó y agradó el corazón de Dios. Amados hermanos, Él murió en la cruz para que tú y yo podamos deleitar el corazón de Dios, podamos complacerle a Él. No por tu fuerza, no por tus capacidades y habilidades en sí misma, sino que tú tienes que reconocer primero que todo lo que has hecho no ha agradado a Dios. Porque no hay justo ni aun uno, no hay quien agrade a Dios. Todos pecamos y todos quedamos destituidos de su gloria. Ninguno glorificó a Dios. El único que le glorificó en la tierra fue su Hijo, Jesucristo. Y Él murió en la cruz para que tú y yo podamos deleitar su corazón. ¿Sabes por qué? Porque Él derramó su espíritu y puso su simiente en ti, para que tú y yo podamos agradarle y hacer su voluntad. Hermanos, yo te aseguro que el día en que tú vienes a los pies de Cristo, que lo reconoces como Señor de tu vida, o el día que tú lo hiciste, Dios se alegró tanto, hermano, que no le importó tu pasado, tu experiencia y maldiciones y errores de tu descendencia, generaciones pasadas. Dios hizo un pacto contigo. Dios hace un pacto con todos los que agradan su corazón. Y Dios te dice: he aquí, hago todas las cosas nuevas. Te hago una nueva creación. Las cosas viejas las borro, las elimino, las deshago, y en ti comienzo una nueva creación. Dios hace pacto con quien tiene una actitud y su corazón para Él. Seguro que cometiste muchos errores, que has fracasado y que estás pagando las consecuencias de tus errores. Tal vez por causa de eso estás enfermo o enfermo. Consideras que tu vida ya tiene poco valor. ¿Qué importa? Si nunca tendrá mayor valor. No te engañes. Nunca tendremos mayor valor que el Hijo de Dios. De tal manera que cualquiera sea tu condición, Dios quiere que la hagas. ¿Y qué significa eso? Que tú vengas en su altar, edifiques un altar y ofrezcas sacrificios espirituales y que le digas: Señor, yo te entrego mi pobreza, mi miseria, mi dolor,
mi enfermedad, mi fracaso, todo lo que soy. Y no con orgullo lo digo, lo que tengo, sino que al contrario, no te menosprecies. Todo lo contrario, ven y entrega todo al Señor. Ven y rinde todo a sus pies. Aún lo que tú consideras que no sirve, porque Dios considera que todo, aún aquellas cosas que tú pensabas que servían, tampoco sirven. Porque no hay justo ni uno. El único que te agrada es el Señor. Y tú tienes que venir por medio de Cristo. Él es la fuente de tu bendición. Por su sacrificio tú puedes venir y Dios liberar palabras de bendición sobre tu vida. Tú y yo podemos ofrendar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Tú podrás decir, cuando estaba sano mi cuerpo, podría haberlo hecho. Pero ahora que estoy enfermo, mira, para Dios nunca he estado sano. Un día yo oraba con una persona que estaba muriendo de cáncer y le decía, Señor, sana a tu hija. Y el Señor me habló y me dijo, nunca mi hija ha estado más sana delante de mí. Dios se perfecciona en la debilidad. Dios se perfecciona en nuestras pobrezas. Se engrandece. Él recibe gloria. No es tuya la gloria, es de Él. Lo importante es que Él sea alabado y bendecido. Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hoy, ¿no es cierto?, estos hombres venían, o como Salomón que levantó el tabernáculo en el templo y traía miles y miles de ovejas y becerros a ofrecer sacrificio a Dios. Y Dios, hasta que no pararon de ofrecerlo, hermano, hasta que Dios se agradó y se deleitó en su sacrificio. Y la gloria Shekinah descendió sobre ese lugar y la casa fue llena de su gloria y presencia. Y como consecuencia Dios, hace pacto con Salomón y libera palabras de bendición sobre él y su vida y su descendencia. Por eso tú puedes ver un linaje a través de la historia, porque hay hombres que buscaron y adoraron y pusieron su vida para el Señor. Y en Cristo tú y yo podemos hacerlo. No tenemos que traer animales. Te puedes traer a ti mismo. Tu cuerpo, tu vida. Ofrecer a Dios sacrificio de alabanza, fruto del acto que confiesan tu nombre. David llegó, buscaba un texto y dice que David llegó a verlo esto, y él lo declara en el Salmo 69: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de bueyes, dice. Él descubrió que para Dios, más que los animales, era el corazón agradecido, lleno de reconocimiento hacia el Señor. Dios se complace cuando hay una actitud de obediencia en el corazón para hacer y disponerse a hacer su voluntad. Dios se complace cuando hay un corazón agradecido, cuando reconoce que todo es de Dios y que todo, que tú fuiste formado por el Señor y Dios te creó y te hizo para su gloria. No anheles cambiar de contexto. Anhela que cambie tu corazón, porque tal vez como consecuencia cambie tu contexto. Es buscar su reino, es buscar su justicia. Bendito su nombre. Dios se complace cuando rendimos nuestras habilidades, capacidades, la inteligencia, todo lo que tú tienes y eres, tú lo traes como respuesta a su amor. Porque tú tienes que reconocer que tal vez no estás usando. De hecho yo pensaba, le decía en el auto a la mañana, yo creo que Dios no tiene ninguna música que le guste más que él. Tropical, movida, lenta, melancólica. A veces nos gusta la música melancólica, pero porque nos provoca a nosotros como emociones. Pero Dios no tiene
problemas con la música. ¿Sabes por qué? Porque toda la música es de Dios. Todo lo que el hombre puede realizar le pertenece a Él. Y lo que cambia las cosas es el sentido del que les damos. Por lo tanto, si tú tomas una música o tomas un ritmo y le pones palabra que honra, que glorifica y magnifica al Señor, Dios mira tu corazón y se deleita. Y se deleita. Algunos dicen, es que los instrumentos, ¿qué instrumentos? Tienen que ser los que Dios quiere. Y definen algunos instrumentos. El piano. Adán adoró, no había piano. Abel agradó el corazón de Dios. Y no sé si tendría una flauta arriba de la montaña cuando llegaba la oveja, si es que existía la flauta. Dios mira el corazón y busca la expresión de Él hacia el Señor. Amados hermanos, en esta mañana Dios quiere que le adoremos. ¿Y qué significa eso? No significa que tú empieces, te alabo, te bendigo, te alabo, te bendigo. No. Que tú empieces a expresar, Señor, yo quiero que mi vida sea para ti. Si tú me has dado inteligencia para estudiar y yo he usado esa inteligencia para otras cosas, si he usado las habilidades que me has dado, la salud, la fuerza, la energía, sé cocinar, pero no me gusta hacerlo para los demás, porque el Señor nos da y nos bendice cuando las cosas espirituales las espiritualizamos. Decimos que Dios da todos los dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros, ¿en qué estamos pensando? Dones de sanidad, dones de milagro, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. ¿Qué don te ha dado Dios? Dios te ha dado amor por los enfermos. No todos tienen esa virtud vocacional. Amor por los niños, habilidad para cocinar. Sin nada te queda todo rico. Te gusta planchar, te deleitas en él. Te gusta vender, eres matemático, eres ingeniero, te gusta producir, no sé, lo que sea. La pregunta es, ¿lo harías para Dios? ¿Lo entregarías como una ofrenda a Dios? Ese es adoración. ¿Tu soltería se la entregarías al Señor? ¿Tu matrimonio se lo ofrendarías al Señor? No para que Dios lo restaure y después me mando a cambiar y sigo viviendo mi vida. No. El Señor le dijo a uno que vino y el Señor lo sanó y le dijo, pero ten cuidado. Ahora que estás sano, sígueme. Da testimonio, sígueme. No sea que te venga otra cosa peor y ya no tengas posibilidades en tu vida. Así que yo te invito a inclinar tu rostro donde estás y empieza a reconocer al Señor en tu vida. La adoración no tiene forma. Si tú necesitas para adorar postrarte, póstrate. Si para adorar te acomoda porque esto va con la personalidad y como Dios nos ha hecho. Si para adorar tú tomas una guitarra y empiezas a expresar cánticos y tocar con instrumentos, hazlo. Si te gusta tomar algo, un pandero, si te gusta cantar, si te gusta expresarlo, como sea, hermano, Dios no mira la forma. Lo importante es que tú lo hagas, que en esta mañana busques agradar a Dios, que humilles tu corazón, que rindas tu orgullo, que seas sincero. Tal vez el ser sincero es simplemente decirle, Señor, perdóname, porque ni siquiera sé buscarte. Eso Dios quiere escuchar. Ni siquiera sé humillar. Pero entiendo que fui creado para ti o creada para ti. Y quiero honrarte, Señor. Y quiero que mi vida te glorifique en esta tierra. Porque anhelo y deseo que tú sea tu bendición sobre mi vida.
Estoy cansado de esta forma de vivir. Trabajadas, cansadas, Señor. No tengo deleite, no tengo gozo, no tengo vida, Señor. Yo quiero rendirme, Señor. Tal vez como esa mujer del flujo de sangre, cansada 12 años de padecer una enfermedad, pero viene y se postra y entrega en el altar a los pies del Señor su vida tal como está. O como aquel paralítico que sube el techo, baja con cordeles, con tal de ponerse a sus pies. Si necesitas venir a este altar para hacerlo, ven, pero hazlo. Hagámoslo delante del Señor. Busquemos que su corazón se agrade y se deleite. Porque hay un pueblo que sabe, que busca adorar, que busca servir, que busca agradar. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque solo tú puedes inclinar nuestro corazón a lo que tú anhelas y deseas. Tu palabra vive en esta mañana. Toque nuestro espíritu, sopla sobre nuestros espíritus, vivifica nuestros espíritus, para que nuestro corazón se incline hacia ti, para que mi alma ya no tenga más fuerza para resistir tu llamado, para resistir tu amor, oh Dios. Espíritu Santo, convéncenos, derriba nuestros argumentos, inclina nuestro corazón. Solo tú puedes y sabes hacerlo. Sopla sobre nuestros huesos secos, sopla sobre nuestras almas sedientas. Tócanos, Espíritu Santo, para que Cristo vuelva a despertar en nosotros y nuestro corazón se disponga para ti, Señor. Tú has dispuesto este lugar, este altar, Señor. Se sostiene por ti. Tú lo sostienes. Y ha sido para tu gloria, con todas las debilidades y limitaciones que no hemos podido hacer, pero hemos querido honrarte y que tu corazón se alegre en este lugar, en medio de esta ciudad. Haya un lugar donde tú tengas contentamiento, porque los hombres vienen y inclinan delante de ti y confiesan tu palabra, tu verdad, y disponen su corazón para ti, Señor. Glorifica tu nombre. Confirma, Señor, tu palabra entre nosotros. Y guíanos en este tiempo hasta alcanzar y hallar gracias delante de tus ojos. No somos mejores que Abel, ni mejores que Abraham, que Noé, que Jacob, pero te buscamos. En este tiempo levanta una generación que te busca. Espíritu Santo, inclínanos a Cristo, tu presencia en este lugar. Deposita una porción de tu gloria, Señor. Cuando tú te deleitas hay gloria tuya. Llena esta casa, Señor. Llena esta casa de tu gloria. Llena cada corazón de tu gloria. Oh Dios. Porque somos llamados por ti, creados y formados para tu gloria. Si alguien donde está quiere levantar oración, expresando el corazón como iglesia hacia Dios,
y declarando nuestro anhelo de tocarlo, de agradarlo. Yo te invito a hacerlo.